Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta charla de Admin UX, el siguiente paso. Mi nombre es Iván Chavarro, soy ingeniero desarrollador web con 11 años de experiencia en Drupal. Actualmente trabajo para Globant como software designer y nos acompaña también Alessandro. Alessandro es CEO de Isinergia, cuenta con 11 años también de experiencia en el campo de Drupal y pues es CEO de su propia compañía. Cuenta con 11 años también de experiencia en el campo de Drupal. Me escucho con eco. Bueno, ¿qué queremos contarles con esta charla? Digamos que quizás algunos se sientan identificados con lo que vamos a decir acá. Hemos trabajado a partir de algunos procesos de migración o cambios o nuevos clientes y nos hemos dado cuenta que hay repetidas ocasiones en las que se repite un problema y es cuando escuchamos, por ejemplo, estamos haciendo el proceso de capacitación o estamos haciendo entrega de un proyecto a la última persona y es recurrente escuchar a ese editor de contenido, a esa persona que va a entrar a trabajar, a decir, venga, pero yo vengo de tal CMS, yo vengo de tal programa y esto yo lo hacía más fácil, ¿sí? Yo administraba esto un poco más sencillo. ¿Por qué es tan complejo acá? ¿Sí? Entonces, esas preguntas, cuando escuchábamos esas preguntas pensábamos, venga, pero eso que me está diciendo es totalmente cierto, pero es algo que yo con las herramientas que me provee Drupal, yo lo puedo resolver. ¿Por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué no estamos prestando atención a esa situación? Entonces, indagando un poco más, encontré esta imagen que provee, la encontré en el blog personal de Dries Buter, de Dries Buter, donde nos dice cuáles son los principales obstáculos a larga duración que tiene Drupal, ¿no? Y entre ellos, uno de estos 5 que vemos acá, uno de los más importantes es este, hacer Drupal más fácil para, para los content creators y los site builders, ¿sí? Como vemos, es un gran problema que tiene en este momento el CMS y es es uno de los que está frenando el crecimiento del desarrollo en Drupal. Entonces, ¿qué podemos hacer? Digamos que lo que evidenciamos aquí es que tenemos que arrancar haciéndonos unas ciertas preguntas, ¿no? Como empezando con unas preguntas básicas que nos pueden ayudar a entender el por qué estamos fallando en este aspecto. Entonces, siguiente slide. Okay. Bueno, entonces hay que preguntarnos realmente quién es nuestro verdadero usuario, ¿cierto? Cuando empezamos a desarrollar un proyecto, definimos, le gastamos algo de tiempo a definir mockups, diseños, los módulos contribuidos, procesos de migración, qué módulos deberíamos usar, qué a nivel de negocio, qué es lo que necesitamos, ¿cierto? De cara al usuario final de nuestro portal, cómo se va a comportar el sitio, qué tecnologías vamos a usar un headless, vamos a usar un sitio hecho en Twig, ¿sí? Empezamos a tomar ese tipo de determinaciones, pero realmente no nos damos cuenta de quién es nuestro verdadero usuario, si el usuario final del sitio que va a estar navegándolo o la persona que día tras día va a estar trabajando en él. Y realmente tenemos que entender es que quien va a estar administrando, alimentando contenido, modificando cosas en el sitio, es nuestro verdadero cliente. El que navega el sitio en últimas es su cliente, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, nos preguntamos también cuánto tiempo estimamos en nuestros proyectos para mejorar la experiencia de administración de ese usuario, de nuestro cliente. Recordemos que en un futuro, cuando tengamos que pasar a un Drupal 9, a un Drupal 10 o a hacer migraciones, hacer cambios en el futuro, pues de esto va a depender mucho que sigamos escogiendo la plataforma. Si la administración fue un tanto difícil para los editores y cada vez que llegaba un nuevo editor, el proceso de aprendizaje tenía que renovarse, tenía que reiniciarse, tenemos que hacer manuales para poder entender el sitio porque no tenemos un sitio que se entienda fácilmente.
nos damos cuenta que estamos perdiendo capacidad de clientes, que estamos perdiendo a futuro enganchar a esas personas para que no decidan hacer cambios de plataformas. ¿Sí? Entonces, la pregunta ahí es, bueno, ¿le dedicamos tiempo en la planeación de nuestros proyectos a saber si a la mejora en administración, si estamos mejorando la experiencia, si dedicamos un poco de tiempo a eso, a esa tarea? Y si, si los roles, si las personas que en últimas van a administrar los sitios, como los editores, como los editores de contenido, los administradores, hacen parte de esa definición, hacen parte de cuando decimos este proyecto me toma 6 meses, ya los escuchamos a ellos que realmente saben qué experiencia tienen con CMS, a qué están acostumbrados a trabajar. Si ven, he escuchado, por ejemplo, no, es que en el CMS donde yo trabajaba, cuando yo entraba veía una lista de lo último que había editado y era más chévere porque yo entraba, editaba y sabía que era lo último que había trabajado. Y yo me ponía a preguntar, pero eso lo podemos hacer en Drupal, es muy sencillo, ¿por qué no lo estamos haciendo? Entonces, a raíz de eso, pues nace esta iniciativa de conocer un poquito más qué herramientas o qué módulos nos pueden ayudar en ese aspecto. Entonces, no te escucho, Luis. Ahora sí. Ya. Bien. Complementando lo que nos comentaba Iván, pues básicamente nosotros, desde nuestro punto de vista, con la experiencia que hemos tenido durante todo este tiempo que hemos venido trabajando con la plataforma Drupal, queremos, como, igual lo que él mencionaba, de pronto ponernos en los zapatos de estas personas que en última son los que día a día van a utilizar el CMS, como son los administradores y los editores de contenido, y tratar de buscarle soluciones a esta interfase que pues en algunos momentos se vuelve un poco difícil para la administración. La idea es tener una plataforma que nos provea una administración práctica y bien estructurada. ¿Listo? Entonces sabemos que hay mucho trabajo por delante en esta línea. Sin embargo, pues queremos presentar algunos tips, algunos módulos que conocemos, que hemos utilizado y que creemos que definitivamente ayudan en ese sentido. Ok. Entonces, tratamos nosotros de decir que con algunos pequeños cambios podemos generar un gran impacto a nivel de la interfase de administración que nos provee Drupal. Uno de los primeros ítems que nosotros detectamos en el día a día pues es el uso de tecnicismos en la edición de contenido. Por naturaleza, pues Drupal, sus componentes que tienen unos nombres que de cara a un usuario posiblemente no sean tan claros. Entonces, pues la idea es tratar de mejorar ese vocabulario, ese lenguaje a algo mucho más natural, que los usuarios lo puedan entender. ¿Listo? Por ejemplo, aquí podemos ver que en Drupal hay un componente que se llama paragraphs. Sin embargo, pues no es tan diciente para un editor. Entonces, en el ejemplo que ponemos aquí, sería mucho mejor hablar de secciones, hablar de componentes, en vez de utilizar ese tipo de palabras. Aquí mencionamos o vemos algunos de los componentes de Drupal comunes como paragraph, taxonomy, blog, note, layout. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros proponemos en esa gestión de administración es cambiar ese vocabulario a sección, asset, componente. En el sentido de taxonomías, es más diciente hablar de categorías, secciones. El node, que pues sabemos nosotros que es la pieza única de contenido que nos provee Drupal, pero pues para los usuarios no es muy diciente, entonces es mejor hablar de pieza de contenido, formulario, página, artículo, producto, en fin. Entonces, es uno de los puntos que vemos que debemos mejorar. Nosotros como equipo de desarrollo, como equipo técnico, tratar de ponernos del lado del usuario y tratar de mejorar ese vocabulario.
Asimismo, el tema de las traducciones. Sabemos que Drupal, pues, por naturaleza viene en inglés, lo pasamos a español. Sin embargo, siempre quedan cositas por traducir. Entonces, una de las sugerencias allí también es tratar de poner un poco más de lo que normalmente nos provee el CMS y tratar de traducir ese tipo de cosas para que el usuario no tenga una mezcla de idiomas allí, por lo menos en lo que más utiliza, que es la creación de contenidos, de taxonomías, de todo este tipo de entidades que son el día a día de los editores y los administradores. Bien, ya a nivel de lo que es el core y los módulos contribuidos, pues Drupal nos provee una gama súper importante de opciones para mejorar en ese sentido. El núcleo de Drupal pues tiene algunos módulos súper importantes ya incorporados para comenzar a hacer o para mejorar esa experiencia de usuario. Aquí en la parte izquierda tenemos dentro de esos módulos que vienen en el core el Layout Builder, el Claro Theme, digamos que el core de módulos de media y los Custom Blocks. Básicamente este paquete de módulos que podemos instalar ya nos dan digamos que de entrada una mejora sustancial en la administración. Y a nivel de módulos contribuidos también tenemos bastantes opciones. Entity Browser, Entity Embed, que son módulos que nos ayudan a mejorar el tema digamos que la inyección de entidades o relación de entidades desde un contenido. Nos provee un buscador, nos provee filtros para hacer ese tipo de interacciones. Tenemos el Field Groups, que es un módulo también súper importante que nos da esa flexibilidad de agrupar los elementos a nivel de la administración, de generar diferentes formatos de visualización para la creación de un nodo, de un contenido o de cualquier tipo de entidad. A nivel de los paragraphs, que también es un módulo que ha tomado bastante popularidad dentro de la comunidad para lo que es la creación de contenido. Viene como tal es el módulo contribuido Paragraph y adicional hay una serie de módulos que extienden digamos que esa funcionalidad que nos proveen los Paragraph, como lo son Paragraph Browser, Paragraph Features, Paragraph Button Styles. Entonces, como podemos ver, todas estas opciones nos dan mucha más flexibilidad y nos dan mucha más facilidad para los usuarios editores digamos que en ese sentido. Bien. Yo creo que uno de los temas importantes que ahora vemos es el Layout Builder, adicional al módulo que viene ya pues como viene nativo en el core, ha mejorado mucho la forma de interactuar con los elementos o con la edición de contenido, y adicional a eso pues hay un set de 10, 15 módulos adicionales que nos dan todavía digamos que mucha flexibilidad para mejorar como tal este componente. Entonces, pues, digamos que dentro de los temas importantes del core recomendamos mucho el uso de Layout Builder. Bueno, también vemos que el CK Editor es una herramienta muy importante que podemos usar acá en cuanto a mejoras de usabilidad del sitio. Recomendamos una lista de módulos que de cierta forma ayudan en ese aspecto, como son CK Editor Templates, CK Editor Responsive Plugin, CK Editor Styles, Allowed Formats y CK Editor Upload Images, entre otras. Yo creo que aquí podemos sacar un listado interesante de lo que podemos hacer con el CK Editor, pero nos interesa sobre todo enfocarnos un poco en lo que podemos hacer con template, con style y con el responsive. Sí, digamos que la idea es que con poco, ¿cierto? No requerir, no desgastarnos, no hacer un completo sprint de este tema en un proyecto, sino simplemente enfocarnos en qué podemos hacer para mejorar estas situaciones.
A nivel de código, por ejemplo, podemos hacer algo como lo que se hace usando este hook de Secaditor CSS Alter. Podemos adjuntar una hoja de estilos a nuestro Secaditor y que la persona que está editando el contenido vea en el momento de edición tal cual, en el momento de edición, perdón, tal cual como va a ver la página en el momento de renderizarla, ¿cierto? Como ven en la imagen de la izquierda, es un editor que está trabajando en el Secaditor internamente agregando listas, links, textos, títulos, imágenes, y es exactamente lo que va a ver en el lado derecho del usuario final. Entonces, esto lo podemos lograr con este hook de Secaditor, CSS Alter. Es muy sencillo, podemos mostrarlo ahí, Alessandro, de lo que se puede hacer con este hook. Entonces, como ven, lo que estamos haciendo acá es simplemente preguntando si donde estamos ubicados este editor cuenta con estos tipos de formatos como Advanced Full, y a continuación lo único que hacemos es agregar una hoja de estilos personalizada. Esta hoja de estilos la podemos obtener a través de un gulp. Lo que yo aconsejaría hacer acá es que obviamente no vamos a cargar toda la hoja de estilos de nuestro front para simplemente ubicarlo en el secadito. Lo que hacemos nosotros es a partir de una tarea de gulp, escoger qué piezas de estilos van a necesitar ser adheridas a los editores, a los secaditors, y cuáles no. Entonces, esto es un script muy sencillo en gulp en el que escoges, bueno, a partir de un padre, a partir de una referencia padre, yo puedo ir creando una hoja de estilos de administración y la hoja de estilos normal, ¿sí? Utilizando los mismos SAS, utilizando los mismos estilos, yo puedo decir, bueno, esta sección del código, por favor, créemela en esta hoja de estilos, y esa hoja de estilos es la que va a ser adicionada al tema de administración con este hook. Entonces, como ven ahí, a partir de un solo código, de un único código, yo puedo estar trabajando en el Secaditor con la visual final y al mismo tiempo con la visual del sitio. Entonces, vamos a hacer una pequeña muestra de lo que se puede hacer con esto y lo que se puede hacer con Secaditor Template. Esto lo estamos amarrando un poco al módulo de Secaditor Template también. Entonces, si quieres, mostramos el sitio un momento. Donde usando las opciones que nos brinda Secaditor Templates, Secaditor Responsive Plugin, podemos crear un ambiente muy parecido a lo que vamos a tener en la presentación y lo que vamos a ver como último resultado. Bueno, otro formato, mientras abrimos ahí, otro módulo recomendado es Allowed Formats. Este también es como para reducir la confusión en los usuarios, ¿no? Para nosotros ya es muy natural, usuarios de Drupal, ver este texto allí abajo de Text Format y escoger y ver el About Text Formats. Para nosotros, digamos que ya hasta que estamos acostumbrados, pues es normal, es algo que viene de entrada con el editor. Pero pues normalmente para el usuario eso hace ruido, entonces no necesariamente tenemos que tener siempre esto. Si sabemos que este contenido va a tener un texto enriquecido, pues de una vez definámoslo para que quede trabajando ahí. Bueno, entonces aquí ya este Secaditor tiene configurados los dos plugins principales. Tenemos el Responsive Layout, donde pues basado en una plantilla de tipo grilla, podemos definir regiones, podemos definir áreas para que en ese contexto pues se vean diferenciadas en el editor. Y también tenemos del otro lado, bueno, con esto por ejemplo logramos columnas, pero si queremos, digamos, hacer algo adicional como agregar un template, algo ya definido, como en este caso que tenemos un content template, aquí podemos agregar múltiples templates, ¿sí? Aquí estamos haciendo el ejemplo con uno que creamos, pero tú puedes crear N templates que necesitemos.
Como ven, esto se está logrando, las hojas, el estilo que estamos viendo acá se está logrando con la implementación del hook que vimos hace poco. Es simplemente eso, es darle la capacidad al usuario de que tenga con plena confianza de que lo que está agregando es lo que va a ver el usuario final al momento de edición. También podemos explotar acá las opciones que nos da el mismo CK Editor, como los styles, por ejemplo. No tenemos que hacer muchas cosas aquí como rehacer la rueda cuando tenemos estas herramientas tan sencillas, como por ejemplo si queremos darle estilo a un botón o a un título, a un texto, es muy sencillo como lo vemos aquí. Si podemos agregar más cards, eso es, son las opciones que ya tenemos de entrada, que no requieren mucho esfuerzo y que le servirán de mucha ayuda al usuario. Entonces, si quieres, Alessandro, guardamos y vemos el resultado final de esto. Sí, como ven, no hay nada distinto a lo que el usuario ya estaba editando. Si podemos agregar más columnas, podemos hacer grillas. Entonces, esto a nivel de secaditor nos funciona muy bien. Nos funciona de manera ágil. Listo. Bueno, después de esto, teniendo en cuenta ya estas pequeñas herramientas, estos pequeños tips que hemos dado, sí, hay que hacernos unas preguntas y es como si podemos ir un poquito más allá, ¿sí? Normalmente en un proyecto donde manejas múltiples roles, múltiples contenidos, hay que revisar realmente si vale la pena separar estas administraciones, ¿no? No es lo mismo que yo entre a una página que si tengo un rol que crea blogs y en la misma página tengo un rol que crea artículos, pues hay que definir si es necesario que los dos lleguen al mismo punto de administración de contenido, ¿sí? Es necesario que el que escribe blogs vea cuáles son los últimos artículos, es necesario que vea que se editó a las 10 de la mañana un artículo que no tiene nada que ver con él. Eso hay que revisarlo. Entonces, hay una muy buena idea para solucionar este tipo de cosas valdría la pena utilizando herramientas como Layout Builder, como Bricks, como este tipo de soluciones que hemos visto hasta ahora, vistas. Valdría la pena entonces hacer un dashboard o una herramienta de administración única por rol. Eso valdría la pena revisarlo una vez estamos definiendo el proyecto al inicio. O sea, si dedicamos un poco de tiempo a separar la administración por roles, vendría muy bien para ese tipo de usabilidad. Creo que estás en mute, Alex. Ok, Okay. bien. Bueno, aquí tenemos una serie de temas administrativos que sugerimos utilizar. Sabemos que hay muchos más, de pronto dentro de lo que hemos nosotros trabajado, hemos visto, son sugerencias de algunos de los temas con los que creemos ayudan en el sentido de mejorar la experiencia de los editores. Aquí tenemos claro que viene en el core. Add Minimal Team, que es un tema muy popular también. Viene de la versión 7, hay una versión para 8 también. 42, Thunder Admin y Gin, que es una versión basada en Claro digamos que el tema del core que viene. Entonces aquí, este es 42, aquí como que presentamos algunas de sus ventajas. Permite cambiar colores de fuente, tiene una iconografía más llamativa. Y digamos que una de las características de esta plantilla es que todo el formulario de contenido está en una sola columna, es decir, utiliza el 100% de la pantalla, que pues como usualmente vemos en la mayoría de las plantillas siempre está presente la columna lateral.
donde está la información adicional de los contenidos que creamos. Está el Thunder Admin, que es un tema que provee sustanciales mejoras de UX. Viene en la distribución Thunder, es una distribución como basada para temas de medios de comunicación, de contenido. Entonces también es bastante amigable para su uso. Aquí a la derecha vemos una imagen de cómo se ve el diseño en la creación de un contenido o en la edición. Tenemos el tema Gin. Es un tema basado en la distribución, en el tema del core, claro. Trae una variedad, digamos que una variedad de configuraciones digamos que para mejorar aún más cómo se ve por defecto. Entonces puedo cambiar colores. Particularmente trae una barra lateral mejorada, amigable. Tiene una serie de contrastes que se pueden configurar también. Es decir, como vemos ahí en la gráfica es gris. Sin embargo, sí de pronto se puede dejar un poco más oscuro para mejorar la visualización. Incluye también una versión dark para las personas que les guste la plantilla completamente oscura. Y también trae una serie de módulos adicionales para mejorar aún más digamos que esa presentación. Inclusive hay un módulo que se llama Gin Login, que nos da como una visual mejorada de lo que es el inicio de sesión que provee Drupal por defecto. Bien, Iván, no sé si hacemos aquí el demo. Sí, sí, hagamos la revisión del demo y revisamos así a grandes rasgos lo que hemos hablado hasta el momento. Okay. Entonces, este que les estoy presentando aquí en este momento tenemos una instalación de Drupal limpia, con algunos nodos de prueba. Como pueden ver, la barra lateral, estoy autenticado como administrador, la barra lateral la vemos de esta manera. Esto se logra este es el tema Gin, pero esta barra lateral, para que aparezca en el frontend, se logra con un módulo adicional que se llama Gin Toolbar, que nos provee esta barra también en la parte del front, porque si no saldría como pues usualmente lo conocemos en la parte superior. También tenemos, bueno, les muestro un poquito acá el back. Se ve de esta manera. Esta es como la página principal de gestión de contenido. Solapa los elementos en la parte superior. Tiene un contraste de colores, digamos que a nivel de botones, un contraste de colores fuerte. Les muestro la configuración. Entonces, nos da la posibilidad de activar la versión Dark que les estaba mencionando. Y trae una serie de colores fuertes para hacer el cambio pues, de todos los elementos como botones, como textos, ese tipo de elementos son los que cambian con esta configuración. Le podemos incrementar el contraste que les mencionaba. Y pues como pueden ver, como pueden identificar, los elementos están, pues diría yo que muy bien organizados. Tenemos la barra lateral que la podemos expandir. Y también acá a la derecha están los elementos que usualmente vemos, o los de usuario, como son los shortcuts y mi perfil de usuario. Aquí tenemos también el enlace para volver al site. También nos da la posibilidad de cambiar la barra. Si de pronto esta barra lateral la queremos en la parte superior, también tenemos esa opción. O inclusive de ver la barra nativa que nos provee Drupal. Entonces, este es como los settings que nos provee este tema. Podemos ver acá la edición de un contenido. Entonces, todo el contenido se mueve en el centro y los elementos quedan fijos en los laterales. Entonces, desde nuestro punto de vista es un tema bastante amigable, pues que en comparación con el 7 que usualmente utilizamos. Entonces, sí hay unas mejoras sustanciales en ese sentido. También tenemos otro de los que les acabamos de proyectar allí, que se llama el Thunder Admin.
Ya. Pero antes de pasar a este, podemos mostrar el login de este que es muy Ok. interesante. Vamos a ver el login como lo presenta Jin. Básicamente con simplemente instalar el módulo, ya tenemos esta visual, nos genera un login de 2 columnas, la imagen lateral es parametrizable, en este momento tiene una configuración o por defecto viene con un random de imágenes, pero pues también se puede personalizar una imagen allí, entonces sí, sí cambia bastante con respecto al original. Aquí tenemos la otra opción, que es el tema que se llama TunderAdmin. Es un tema bien amigable, nos presenta, vamos a ver el login, la edición de contenido de esta manera. Y también con el de los módulos que ahorita mencionamos, como es el Field Group, podemos lograr este tipo de organización o de agrupación de elementos pues para de pronto personas que no les guste el contenido tan lineal o tantos campos hacia abajo, pues este tipo de soluciones nos dan una versión mucho más amigable de lo que es la creación de contenidos. Tratar de utilizar este tipo de categorización para que pues, sea mucho más entendible qué hay en cada uno de los elementos. A nivel de los parágrafos, por ejemplo, en vez de que acá diga parágrafo, era lo que nos referíamos, de pronto utilizar textos mucho más dicientes. Aquí podemos ver cómo se ven los parágrafos, también es una versión mejorada del tema. Esto no es del tema, esto es un módulo que nos permite hacer o mostrar los parágrafos de esta manera. Entonces, este tipo de cosas de pronto de ser muy visual de cara a los usuarios, mostrar o incluir iconos mostrando cómo se van a ver los elementos en la página web, ayudan bastante y diría yo que son bastante importantes para los usuarios que no conocen tanto del tema, que no son tan técnicos como usualmente somos los desarrolladores. Entonces es eso, es como pensar en ese tipo de usuarios. También tenemos la opción de ver las tabs de forma horizontal. Esta es otra opción que nos provee el Field Groups. Entonces con Field Group podemos crear tabs verticales, tabs horizontales, o simplemente podemos hacer una agrupación de elementos, como lo podemos ver acá, como field sets, como ya conocemos en Drupal, que son agrupar elementos. Entonces, este tipo de cosas las podemos lograr con esa serie de módulos que les presentamos. Sí, sí, la idea es ser muy amigables, ¿no? Evitar el esfuerzo del usuario. Cuando tenemos formularios muy extensos, donde se tiene que hacer scroll y scroll para llegar al botón de save, de cierta forma eso es desgastante, ¿no? Si podemos resolver algo con poner simplemente unos tabs, vertical tabs, que me agrupen, que me asocien de mejor manera el contenido, de una manera más transparente, más amigable, eso le viene bien al usuario, eso el usuario lo agradece, el editor, y quien en últimas está trabajando los contenidos son los que lo agradecen. Y como vamos a ver acá, son trabajos muy sencillos, o sea, no requieren de mucho esfuerzo, quizás de tiempo más que de esfuerzo, pero es algo que en últimas los usuarios van a agradecer. Otro módulo súper chévere que tenemos a disposición es el que se llama el Media Browser, el Entity Browser, Entity Browser. que nos da la posibilidad de crear listas o vistas de contenido multimedia para, digamos que adicionar a un nodo. Aquí en este caso nosotros creamos un campo de tipo referencia multimedia y incluimos el widget del Entity Browser y logramos hacer esto, logramos crear una vista la cual te permite a ti hacer filtros sobre cualquier tipo de elemento. Esta vista es administrable, es decir, tú la configuras a tu acomodo y básicamente nos permite generar tabs. Entonces, si queremos que el usuario cargue la pieza, la puede cargar o básicamente mostrarle un listado de elementos en los cuales él puede seleccionar. ¿Sí? Este tipo de, digamos que personalizaciones las logramos con ese módulo que se llama el Entity Browser.
El Entity Browser. Digamos que esta herramienta es muy buena. Yo personalmente no me gusta mucho trabajar con autocompletes, porque eso hace depender al usuario de conocer el texto del título o estar asociado a un único campo, ¿cierto? En este caso el título, que es lo que más hacemos referencias cuando usamos autocomplete. En la administración, en la manera natural de administrar ese tipo de campos es que yo debería permitirle al usuario buscar, ¿sí? Que él encuentre, porque si tengo un contenido, tengo varios contenidos que tienen títulos similares, hasta que no lea todo el título, hasta que no vea todo el autocomplete que me genera esto, no va a estar 100% seguro de que ese es el que quiero agregar. Cuando le doy la oportunidad al usuario de que administre, de que él busque, de que se sienta seguro de que el contenido que está buscando y el que encontró es el que el últimas quiere agregar, también en últimas lo van a ver bien, lo van a agradecer. Así es. Bien. Bueno, y complementando el tema del Layout Builder, les puedo mostrar también, hay un módulo que se llama, bueno, hay muchos módulos que nos mejoran el tema del Layout Builder. Sin embargo, quiero destacar uno como para mostrarlo acá. Se llama Layout Builder Bootstrap, que digamos que nos da una serie de funcionalidades adicionales para gestionar una grilla. Aquí en la versión full de este tipo de contenido activamos el Layout Builder. Y pues, básicamente aquí tenemos todas las columnas, las que nos provee por defecto el Layout Builder, y acá hay unas que nos provee el módulo que les mencioné. Entonces, básicamente ese módulo lo que hace es integrar la grilla como tal, no nos trae todo el framework de Bootstrap, sino que nos provee una grilla y una serie de configuraciones o de settings sobre esta grilla que vamos a seleccionar, que son bastante amigables para manejar este tipo de herramientas. Como pueden ver acá, seleccioné dos columnas. Yo puedo seleccionar el número o el porcentaje de tamaño de cada una de ellas para cada una de los breakpoints o de los dispositivos. Para tablet podría definir uno diferente, igual para móvil, o simplemente los puedo dejar todos iguales. Tienen la posibilidad de agregar un contenedor, si lo quieren, o pueden convertirlo a full width. También tienen la posibilidad de configurar unos colores de background, una imagen de background, inclusive un video. Entonces, pues es un módulo bastante completo que facilita esta gestión, que facilita bastante la gestión de contenido. Entonces, pues me parece también que es uno de los módulos interesantes para revisar a nivel de Layout Builder. Hay otro similar que se llama Layout Base, que nos presenta también una serie de settings. Está basado en Grid, CS Grid, básicamente con eso arma la grilla, pero pues realmente es muy similar a este que les acabo de mostrar, también es una alternativa a él. Bien. Listo, pasamos al dashboard. Sí, Ok. revisamos. Bueno, en este sitio habíamos creado, con Layout Builder, creamos una dashboard. Sí, Bueno, continúa, Iván. sí, digamos que en el proceso, digamos que nosotros estamos acostumbrados a que instalamos el sitio de Drupal, ¿cierto? Y damos por hecho muchas cosas, ¿no? Ya el sistema de administración nos lo provee el admin toolbar, el contenido ya está como lo necesitamos, entonces damos por hecho sentado que hay cosas que no tenemos que repensar, que replantear, sino que simplemente usarlas. Pensando en esto, hay un hueco cuando tú instalas el Drupal sin hacer nada, sin hacer ninguna modificación, sin hacer ningún redirect ni nada. El proceso normal después del login es que una vez te logueas, te deja en la página del profile, del perfil del usuario, ¿cierto? En esa página que si no tienes nada, si ese formulario es un formulario muy sencillo, normalmente lo que vas a encontrar es una página básicamente en blanco, ¿sí? Con dos renglones que son el member for y quizás tu nombre, ¿cierto? Entonces, por qué no explotar un poquito esta página intermedia, ¿sí? Una solución que he encontrado varias veces es mandarlo al home, ¿cierto? Entonces,
El usuario se loguea, hacemos un redirect y lo mandamos al home. Pero ¿por qué si ya el usuario se logueó, si ya está listo a trabajar y si ya está predispuesto a empezar a trabajar, ¿por qué no entregarle algo funcional, algo que ya él pueda utilizar? Como por ejemplo, usar esta página como un dashboard o como algo donde lleguen y puedan encontrar los últimos artículos que trabajaron, cuál fue el último nodo que estuvieron editando el día anterior, cuánto quizás ponerle si han visto sus artículos como forma de motivación, que salga la información relevante a lo que él trabaja. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, a nivel de roles. Y aquí viene muy bien lo que estamos trabajando con el Layout Builder. Bien. Entonces, si quieres, ¿muestras el Layout Builder? Del back de esto. Sí. Bien, entonces sí, para esta paginita que estamos viendo allí, pues nativamente como viene, básicamente lo que hicimos fue configurar para la entidad usuario. En el Manage Display del usuario, lo que es la cuenta de usuario, activamos la opción de Layout Builder y definimos como una grilla con unos elementos. Entonces acá creamos una grilla de 2 columnas. En la parte izquierda creamos una vista y la embebimos acá. Y en la parte derecha incluimos unos campos y unos bloques como lo son la foto del usuario. Este es el picture, un campo como tal, con su preset. Y agregamos unos bloques adicionales. O sea, lo que queríamos mostrar aquí, más allá de esta plantilla, es que este tipo de páginas que sí, usualmente siempre llegamos allí y no se utilizan o no se le da, se le puede dar un uso, un plus como tal, para que pues, los usuarios acá tengan una información centralizada. Inclusive acá podríamos poner los shortcuts o los links que más utilicen ellos, tratar de utilizar iconos para mejorar esa visual, es decir, podemos acá generar como un panel donde el usuario pues tenga todo a la mano, todo lo que utiliza. Inclusive se podría, o la recomendación sería hacerlo por rol, cada rol pues con los temas específicos que maneje. Entonces, esto se le puede dar mucha vida y creo que podría ayudar bastante también a lo que pues normalmente los usuarios encuentran, que se loguean y les toca ir a la pestaña de contenido, que de pronto pues un usuario normal o natural no está acostumbrado a ese modelo. Entonces, si le podemos pintar todo aquí, sería de gran ayuda para este tipo de usuarios. Listo. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué se viene a futuro? Sabemos muy bien que Drupal está haciendo, es de los únicos CMS, bueno, más recientes CMS que está haciendo, que está adoptando la filosofía de ser API First. Y nos parece que ahí se abre un mundo de posibilidades en este aspecto, ¿no? Entonces, se nos abren interrogantes como qué podemos hacer, qué podemos explorar con las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta esto y que podamos jugar con temas como React, Angular, Vue, hacer este tipo de integraciones y no solo pensados ya para el usuario final, sino para como tal lo que es la administración, ¿no? Como ese gran vacío que tenemos, ese gran, como decía en la diapositiva inicial, ese obstáculo que estamos viendo que es real en cuanto a mejorar la experiencia de los usuarios y facilitarles el trabajo. Entonces, ese es una invitación para que podamos hacer esas integraciones, las personas que estemos aprendiendo esas nuevas tecnologías. Hay un gran campo que se abre para poder aportar ahí. Y eso es, muchas gracias. Veo que hay algunas preguntas, Oliver, las vamos respondiendo. ¿Sí? Estás en mute. Iván, ¿estás en mute? Hola, listo. ¿Ahí está funcionando? Sí. Perfecto.
Recuerden los que están viendo la transmisión por Facebook y YouTube, dejar sus comentarios y vamos a ir presentando las preguntas en pantalla según el orden que se han posteado como comentarios. Entonces tenemos una pregunta de Ana Laura. ¿Qué piensan de las últimas actualizaciones de media que se mejora al instalarse cada editor Upload Images? Ok, con el CK Editor Upload Images te permite arrastrar imágenes y hacer la carga directamente en el editor. O sea, desde tu computador la arrastras, la sueltas en el CK Editor y ya tienes el upload. Entonces, digamos, es una ventaja a nivel de edición. Y adicional le agrega algunas propiedades para la edición de las imágenes. Es la parte más importante. ¿Qué pienso de las últimas actualizaciones de Media? ¿Qué pensamos? Bueno, con Media tenemos una discusión ahí, precisamente ayer hablábamos con eso con Alessandro, y es que Media es un módulo que hay que tomar con calma, ¿no? Hay que saber cuándo usarlo, ¿sí? Y eso parte también de la de saber, de conocer el cliente, ¿sí? Si estamos definiendo un producto en el que sabemos que el 30-40% de nuestros recursos de media, video, imágenes, van a ser reutilizados, es decir, por ejemplo, un portal de noticias, un portal de eventos, no sé, que se pueda reutilizar la imagen y que podamos hacer uso continuo del mismo recurso sin tener que volver a hacer el upload. Media es bienvenido, ¿sí? Diría yo que es fundamental utilizar un tipo de recursos como este. Pero si tú me preguntas un e-commerce o algo o un sitio donde continuamente se van a estar subiendo imágenes únicas, pues yo no lo vería muy necesario. No vería que es un obstáculo a nivel de edición, porque es otro formulario que le agregas al usuario. Ya el usuario no tiene que simplemente subir una imagen, ¿sí? Ya está el botoncito de cargar, sino que además tienes que crear una entidad, tienes que nombrar esa entidad. Y por último, después de 3 field sets, después de 4 field sets, o como lo tengas organizado, por último vas a poder subir la imagen. Entonces, ese tipo de herramientas hay que pensarlas muy bien a través del entendimiento del cliente, del producto como tal, y saber si podemos usarlo. No sé si quieres agregar algo ahí, Alex. Estás en mute. No. En silencio. Sí, disculpa. Respecto a, pues, a las actualizaciones del módulo Media, yo pues, creo que sí, ellos se ha venido mejorando ostensiblemente, inclusive ahora ya podemos ver los tipos de media se listan en tabs y demás. Creo que es algo similar al Entity Browser. Han tratado de evolucionar en ese sentido, entonces me parece pues muy bueno también. Creo que ese módulo de todas maneras viene en auge, sino que pues, lo que mencionaba yo, Ancho, sí es importante, es saber darle el uso, ¿no? O sea, no es porque de pronto ahora está media, entonces todo debe ser utilizado con media, sino que creo que hay que entender muy bien allí que cuando sea algo que se va a reutilizar, aplica muy bien, pero pues cuando es algo no reutilizable, creo que no habría la necesidad de hacer uso de media como tal. Ok, seguimos con una siguiente pregunta también de Ana. Como administrador tengo las mismas funcionalidades en la barra lateral como la limpieza de caché en el primer icono. Eso es para la barra lateral del tema, claro. Ok, sí, efectivamente en el primer botoncito donde aparece el logo vas a tener las mismas opciones que se ven en la barra convencional. Sí, entiendo que esas opciones van asociadas al módulo Devel, ¿no? Es decir, si lo tienes instalado, sí debería aparecerte en el menú. Sí, los de editar configuraciones, borrar caché, el primero que se ve en la gótica de Drupal en el menú convencional. Sí, esos están asociados a Devel y sí, Y ahora, sí. ajá, correcto. Ok, y tenemos una última pregunta aquí. No sé si los que nos están viendo por YouTube y Facebook quieren agregar una pregunta o comentarios. La siguiente y última que tenemos por ahora es una de Aldivia. Al sumar módulos se suman funcionalidades y muchas pueden llegar a confundir a un editor. ¿Qué recomiendan para estos casos a un desarrollador Drupal para mejorar la experiencia del editor?
Esa pregunta es muy importante y lo que yo hago para esto es ponerme del lado del usuario, ¿no? De ver qué tan sencillo les estoy poniendo el trabajo, qué tan simple se los estoy poniendo. Si, volvamos al ejemplo, si el usuario está viendo un artículo donde tiene que subir una imagen y un texto, pues naturalmente lo que va a pensar es que yo debo tener una cajita de adjuntar una imagen y adjuntar un texto. No debería tener nada más allá, ¿cierto? Entonces, si el usuario se encuentra con que tiene un field set, dentro de un field set le aparece un campo que dice título y dentro de ese otro campo aparece otro field set donde le va a salir un botoncito que le dice agregar imagen, pues ya le estoy complicando la vida. Entonces, lo que hay que hacer en estos casos es ver cómo hacemos para simplificarlo, para que cuando estemos construyendo, no quedarnos simplemente con lo que Drupal nos ofreció, ¿sí? O Drupal nos ofreció 2, 3 field set para agregar un campo, pues miremos cómo nosotros podemos simplificarlo, ¿no? No necesito un media, bueno, necesito solo el campo de imagen. Adjunto un campo de imagen con field groups. Si necesito hacer algo más bonito, algo más llamativo, meterlo en un tab, pues agrego un vertical field o un group field donde asocie todo el media y que el usuario entienda que lo que va a encontrar en esa sección es únicamente para la parte de media o de imágenes. Pero es eso, es como ponerse en el zapato del editor y ver cómo le estamos facilitando o complicando la vida. Ok, creo que no tenemos más preguntas. Tenemos algunas notas en los comentarios. Mario nos cuenta de que se quejan de que las herramientas de creación de contenidos están dispersas. Quieren que en el mismo formulario de creación de una página estén todas las herramientas para la creación de contenido. Es lo que pasa con muchos editores que al añadir media, al añadir parágrafos, al añadir layout builder, se complica la cuestión a la hora de tener tres formularios cargados en la misma página. Exacto, pero digamos que eso es básicamente error nuestro, porque es que al nosotros utilizar el módulo contribuido sin hacerle una depuración, sin saber que realmente estamos entregándole al usuario, entonces vemos la necesidad, bueno, este formulario me exige una imagen, entonces bueno, me parece bonito media, entonces le subo el módulo de media con el campo y ya no hago más, me desentiendo, ya él debería entender y esto lo soluciono con una capacitación, ¿sí? Me gasto 20 minutos en una capacitación explicándole cómo tiene que hacer para subir el campo. Entonces, eso debería ser de manera natural, ¿cierto? Eso es lo que encuentras tú, eso es lo que ganan cuando encuentras un formulario hecho en React o hecho en estas tecnologías de user-friendly, donde el usuario encuentra lo que necesita, lo que realmente está esperando el usuario final. Entonces, es como eso, es como no quedarnos simplemente con lo que nos dio el contribuido, sino cómo ver nosotros desde nuestro lado cómo podemos hacer esa depuración y entregarles un formulario más limpio. Sí, yo quiero complementar allí la pregunta de Aldivir también, que pues obviamente esto es un abanico de posibilidades que hay y uno como desarrollador pues sí, obviamente tiene que hacer como una depuración previa, buscar un equilibrio entre las herramientas porque tampoco es una buena práctica tener digamos que un número altísimo de módulos y de pronto con una serie de módulos podemos, o sea, con un solo paquete de módulos podemos resolver todo. Entonces, no, de pronto, por hacer más hago menos, tener todo instalado puede confundir a los usuarios. Entonces, en ese sentido, pues mi recomendación siempre es partir digamos que del core, de o sea, qué puedo lograr con el core y con todos los elementos que Drupal me provee y pues obviamente ir escalando a medida que se requieran. O sea, todo depende también del requerimiento, ¿no? Si un cliente me pide contenido estructurado, pues tengo que basarme en campos. Si un cliente está conforme de pronto con utilizar un layout builder, pues también, que ya es un contenido no estructurado, pues también. Entonces todo depende también de los requerimientos. Creo que también es muy importante documentar antes de programar, antes de hacer el desarrollo, sentarse uno y revisar muy bien cuál es el overview del proyecto, qué se requiere y con base en eso, pues uno ya empieza a ver cuál es la mejor solución de todos estos módulos que están disponibles. Sí, sí, hay solo agregar una última recomendación y es recordarles que, que lo que estamos es vendiendo, ¿no? Estamos es tratando de que ese cliente quede satisfecho y en un futuro vuelva
y contrate nuestros servicios y quiera volver a hacer una migración y quiera seguir contento con el producto. Entonces, de nosotros depende de que esos entregables no sean solo bonitos a nivel de diseño, a nivel de usuario final, a nivel de navegación, sino que también sean agradables al momento de la edición. Ok. Creo que no tenemos más preguntas hasta el momento. Entonces, muchísimas gracias por la presentación, Iván y Alexandro. Mucho gusto. Ujú. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos.